Bueno, y es muy común que muchas veces nosotros sencillamente agarramos los medicamentos, tengo gripe, me tomo esto, me siento mal, me tomo esto, pero realmente lo que estoy tomando va a ser efectivo para curar ese malestar que siento. ¿Y cuándo debo o no recurrir a los medicamentos? Hoy tenemos a la doctora Karina Pérez, médico general, que nos va a ayudar. Muy buenos días, doctora. Buenos días. Doctora, ¿cuál es la diferencia entre los antibióticos y los antivirales? Bueno, esa pregunta es muy importante. Antes que todo, tenemos que ver qué clase de microorganismo nos está colonizando. A grandes rasgos, cuatro seres vivientes, ¿verdad?, bacterianos nos colonizan. Pueden ser virus, bacterias, hongos o parásitos. En los casos más comunes son los virus y las bacterias. Entonces la diferencia depende de lo que estemos teniendo en ese momento de infección. Ok, en función de virus, bacterias o eso. Ajá. Ahora, ¿en cuáles casos? Porque se habla muchísimo, los famosos antibióticos. ¿Cuándo son estrictamente necesarios los antibióticos? Muy buena pregunta, porque eso es de todos los días. Los antibióticos son necesarios cuando tenemos algo bacteriano, o sea, una infección pero de origen bacteriano, no viral. Y eso lo determinamos nosotros, pues, en la clínica, en la revisión médica, ¿verdad? O sea, no es que yo digo, ocupo antibiótico, porque eso es muy común. Exactamente. Casi que el 90% de los pacientes cuando llegan a la consulta ya llegan mínimo con una toma de antibióticos automedicado, que en todo caso no es importante y más bien nos daña más de los que nos beneficia si los automedicamos cuando no es necesario. O sea, tienen que ser recetados, doctora. Tiene que ser recetado, pero así, ¿verdad? Es muy importante. Estricto. Sí, eso, pues, por cuidarnos personalmente y por un bien a la humanidad, ¿verdad? Porque estamos creando unas resistencias increíbles en este momento. Ahora, doctora, ¿por qué no debo suspender el tratamiento? Bueno, eso es muy importante también. ¿Por qué? Porque las bacterias los antibióticos se dan ya sea para matarlas o para, ¿verdad?, tenerlas estáticas. Exacto. Si yo lo suspendo, pues voy a crear una resistencia importante. Eso quiere decir que puedo tener algo más fuerte, algún proceso bacteriano más fuerte, o que no me haga nada el antibiótico. Doctora, y si, por ejemplo, lo que pasa es que no me lo tomo en el momento, en la hora que debería, cada 8 horas, cada 12, se me pasaron unas horas, ¿qué pasa en esos casos? Sumamente importante, los medicamentos funcionan con una vida media, ¿verdad? Eso es que ya trae destinado, depende de la fabricación. Hay medicamentos que usted ve que son cada 8 horas, cada 12 horas o incluso se hacen hasta 24 horas. Eso uno lo crea, ¿verdad? O sea, se lo envía, depende de la necesidad del paciente o depende de lo que se requiera. Pero si yo no me lo tomo a la hora, entonces ya estoy viendo que ahí se va a terminar la vida media y puede ser que las bacterias empiecen a causar resistencia porque ya lo van conociendo o no las empiece a matar esas bacterias. Muy bien, doctora, si ya yo tomo ciertos medicamentos y me recetan además antibiótico, ¿puedo tomarlos juntos o debería de suspender, por ejemplo, el tratamiento que ya tomo de manera regular? No, jamás debe suspender, más si es algo crónico, ¿verdad? Siempre tomarlo igual a la hora indicada y ahí podemos hacer, pues, espaciar un poco porque hay antibióticos que sí se recomienda dar con alimentos, ¿verdad? Para algunos se absorben mejor con alimentos, pero nunca debemos suspender ya el tratamiento que tenemos de base. Por ejemplo, si es un paciente con presión alta que ya tiene sus medicamentos, o sea, igual tiene que seguirlo. Igual, o sea, no hay para suspender, no es válido, no se puede. ¿Por qué? Porque entonces después vamos a tener el problema que va de fondo bacteriano y además un caso de presión alta, descompensada, una diabetes descompensada, y esa no es la idea es curarle de lo que... Pero no afectan los antibióticos al medicamento regular, doctora. No, para nada, no, porque es una cosa que se da por algo diferente, ¿verdad? Ya lo que tenemos de base lo tenemos, el antibiótico es para algo agudo, para una bacteria aguda que tenemos en ese momento. Doctora, ¿hay reacciones secundarias a los antibióticos? Y si existen, ¿cuáles serían? Bueno, todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Desgraciadamente, a veces tenemos alergias. No sabemos hasta que no nos tomemos un medicamento si somos alergias. O sea, solo en base a la penicilina es la única que tenemos pruebas para hacer. Pero no lo sabemos. Casi todos los medicamentos, hay personas que, bueno, bendito sea Dios, que no tienen efecto secundario nada, pero la mayoría sí tienen efectos secundarios. Los más importantes, bueno, son las reacciones alérgicas, ¿verdad? Que en esos casos a veces debido a muerte, que se nos da náuseas, diarrea. Los antibióticos tienden pues a dar bastante diarrea porque ellos matan las bacterias que tenemos patógenas malas, pero las buenas también. Entonces las del intestino se dan a veces con el antibiótico y podemos tener casos de diarrea también importantes, entre otras, mareos, epigastralgias, gastritis.
Ahora, doctora, por ejemplo, yo voy, el doctor me dice, tengo que tomar o me van a recetar antibiótico, ¿qué debería preguntarle básicamente al doctor como un ABC antes de iniciar con el tratamiento de los antibióticos? Porque, como lo decíamos, a veces los pedimos como si fueran confites y tienen muchas cosas de fondo que el médico deberían informarnos y que como paciente nos tiene que importar. Muy bien, bueno, sí, como paciente ese punto que usted toca es muy importante porque a veces uno les da y no saben qué toma, se le pregunta qué está tomando y no saben. Primero que todo, doctor, ¿qué tengo? ¿Un virus o una bacteria? ¿Qué me va a recetar? ¿Qué tipo de antibiótico me va a recetar? Es importante preguntarle cada cuánto, aunque uno lo note en la receta, pero es importante explicarle cómo, o sea, preguntarle con qué lo puedo tomar, porque hay antibióticos que no los puedo ingerir con leche, ¿verdad? Por un efecto que hacen. Entonces, eso es importante, cada cuánto tiempo, si lo debo suspender, si noto alguna reacción alérgica, ¿qué hago, doctor? Todas esas preguntas. Igual, ellos siempre traen un prospecto, eso es importante leerlo. Es la hojita, ¿verdad? Es la hojita que traen los medicamentos, posibles efectos. Si Uh-huh. presentamos uno de esos, es importante consultar inmediatamente, ¿verdad? Tal vez no se suspende porque si el paciente lo necesita, se le cambia el medicamento, el antibiótico. Ahora, doctora, hablaba usted de la resistencia a los antibióticos. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que hace mi cuerpo cuando tomo antibióticos de manera frecuente? Bueno, ¿qué pasa? Entonces, que tenemos las bacterias que los van reconociendo. Las bacterias son, pues, seres, aunque sean, ¿verdad?, muy minúsculos, pero son muy inteligentes. Entonces, ellos lo que hacen es que quieren sobrevivir. Entonces, si tomo un antibiótico de manera frecuente, puede pasar que ellos los van conociendo y se van mutando, o sea, mejorando para que esos antibióticos, claro, se cambian las cepas, se cambian todo, reconocen ese veneno que se les da a ellos. Entonces, lo que hacen es cambiarse para ser más fuerte, para que eso no les cree, para que no los maten. ¿Pero eso me afecta a mí como persona o si yo contagio a alguien más, ya va con un virus mutado, más fuerte? Exacto, me afecta a mí porque si yo me vuelvo a reinfectar ese antibiótico, no me va, pues, a ayudar. Y a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud prevé esto como una gran problemática, ¿verdad? Que puede ser que ya no nos muramos de otras enfermedades, pero sí de bacterias multiresistentes. Bueno, que ya esperemos que no, pero es mucha la responsabilidad. Muy bien, doctora. Entonces, no hay que automedicarse y seguir las recomendaciones del doctor. Correcto, nada de automedicarse, nada que el vecino, porque es muy frecuente. Ningún antibiótico tiene que sobrar. O sea, cuando uno le mandan el antibiótico, no tiene que hacer 1 o 2 pastillas en la casa. Hay que tomárselas todas y no es para regalarlas ni para recetarlas. Entonces, eso es muy importante, 0 antibiótico automedicado. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Excelentes recomendaciones y a tenerlo muy claro y a ponerlo en práctica en casa. Continuamos. Vamos con las noticias de cada hora.